Buenas. En las votaciones que ustedes hicieron por Yammer y por Facebook, finalmente escogieron como el primer video que hiciera adicional para estas sesiones de repaso acerca del tema del efecto sustitución, efecto renta. Entonces vamos a hacer eso partiendo del modelito básico que tenemos de las decisiones del consumidor, en donde miramos las ganas contra la billetera, o más formalmente cuando miramos la maximización de utilidad sujeta a la restricción de presupuesto. Entonces vamos a empezar a hacer eso rápidamente. Vamos a comenzar con el caso básico de los bienes normales, en donde un aumento del ingreso aumenta el consumo de los bienes, y la razón por la que lo hago es para que entendamos el concepto del efecto de la renta, del aumento de la renta o del ingreso en el aumento del consumo de los bienes, que nos va a servir después para entender la descomposición del efecto renta y del efecto sustitución. Claramente lo que vemos es que un consumidor que puede arrancar en este punto de tangencia entre la curva de indiferencia y la recta de presupuesto maximiza su utilidad, y ante un aumento de la renta, en este caso el movimiento de la recta de presupuesto de la negra a la roja, va a implicar un aumento en la cantidad de bien que consume. En este caso va a consumir más X, pero además va a consumir más Y. Y simplemente acá lo que estoy diciendo es que por efecto de ese desplazamiento de la recta de presupuesto, que permite consumir más de cada uno de los bienes, por ejemplo en particular el bien X, que va a pasar de consumir esta cantidad de X a esta cantidad de X, por ese efecto renta, el consumidor va a poder consumir más de X y por lo tanto obtener más utilidad, y pasa del nivel de utilidad U1 a U2 como consecuencia de poder comprar más de X y además comprar más de Y. En el caso de los bienes inferiores tenemos aquellos bienes en donde un aumento del ingreso implica una reducción de la demanda de esos bienes. El ejemplo que yo siempre doy es el de los licores, en donde la gente cuando aumenta de ingresos pasa a consumir más licores de mayores precios en el mercado y deja de consumir los licores de menos precios. Entonces miremos eso para el caso, por ejemplo, de un bien X. En este caso tenemos un bien que se consume en una cantidad X1, que es esta cantidad que tenemos acá, y en el punto 1 estamos maximizando utilidad sujeto a la restricción de presupuesto, y vamos a pasar entonces a un mayor nivel de ingreso. Digamos que esa nueva recta roja es la nueva renta o ingreso del consumidor. Vamos a mirar las curvas de indiferencia, y aquí lo que observamos es que hay un nuevo punto de optimalidad que va a estar en ese punto 2. En ese punto 2 ahora vemos que el consumidor está consumiendo más del bien Y, como ustedes pueden ver acá. Ese sería un bien normal, porque más aumento de ingreso implica más demanda del bien Y, pero en el caso de X, si ustedes ven lo que está pasando allí, es que el bien X es ahora consumido en menor cantidad, y entonces ahora el consumidor reduce su cantidad de X al pasar del punto 1 al punto 2, pero ojo, en el punto 2 el consumidor está obteniendo mayor bienestar. Básicamente el consumidor aumenta mucho más el bienestar derivado de ese aumento de la cantidad de Y, que compensa la reducción del bienestar o de utilidad de la reducción del consumo de X, pero neto al final él está aumentando la utilidad al pasar de 1 a U2. Y en este caso diríamos que X sería un bien inferior. Bueno, ahora pasemos entonces al problema de los sustitutos y los complementos. En ese sentido podemos hablar de bienes sustitutos como aquellos bienes cuya demanda aumenta en la medida en que aumenta la demanda del otro bien. En ese caso hablamos de bienes complementos, y bienes sustitutos cuando la demanda de ese bien disminuye por el aumento de la demanda del otro bien. El caso de los bienes sustitutos clásico podría ser el del azúcar y la panela, cuando el azúcar refinada se pone más cara y la gente deja consumir azúcar, entonces puede sustituir por panela, porque el azúcar y la panela prestan más o menos los mismos servicios en la cocina. Mientras que en el caso del azúcar y el café podríamos decir que son complementos, en la medida en que si aumenta la demanda de café debería aumentar la demanda de azúcar, si disminuye la demanda de azúcar debería disminuir la demanda de café. Entonces vamos a ver cómo se graficaría eso, y lo vamos a ver en un ejemplo en el que el bien X va a aumentar de precio, y por lo tanto vamos a ver cuál es el efecto sobre el consumo de X y el consumo de Y, cogiendo esta misma gráfica que tenemos aquí, y la vamos a ver para ambos casos. Entonces pasemos al siguiente ejemplo. Supongamos que aquí estamos en el punto 1 y hay una reducción del precio de X.
Si reduce el precio de X, nosotros ya sabemos que la nueva recta de presupuesto va a ser de este estilo. Esa recta roja quiere decir que aumentó el precio de X y se mantuvo constante el precio de Y. Y ahora lo que vemos es que una nueva curva de indiferencia U2 va a tener un nuevo punto de tangencia en ese punto 2, y eso quiere decir que el consumidor va a pasar de este punto 1 óptimo a este punto 2 óptimo, y allí vamos a tratar de ver cuál fue el efecto. Efectivamente vemos que hay un aumento de X1 a X2 en el consumo de X. En ese sentido decimos que X es un bien normal, dado que su demanda aumentó con el aumento de ingreso. Pero también vemos que en el caso de Y hubo un aumento también de la cantidad demandada de Y. Y en ese sentido entonces nos aparece la pregunta de si por una reducción del precio de X hubo un aumento de la demanda de X y además un aumento de la demanda de Y. La pregunta es si estos serían sustitutos o complementos. Y claramente lo que vemos es que es el caso de los complementos, porque X y Y van de la mano. En la medida en que aumenta la demanda de uno, debería aumentar la demanda del otro. En otras palabras, el caso del café y del azúcar. Ahora pasamos al siguiente ejemplo, y ese ejemplo sería el de el caso en que tenemos un nuevo bien X y un bien Y. O, de nuevo, nuestro punto inicial 1 de optimalidad, hay una reducción del precio de X. Ese es el caso de la nueva recta roja por una reducción del precio de X, y tenemos una nueva curva de indiferencia con un nuevo punto de tangencia que es en el punto 2. En este caso, el consumidor pasó de aquí a aquí en términos de optimalidad. Al pasar de 1 a 2 aumentó su bienestar por la reducción del precio de X, pero aquí lo que vemos es que si bien la cantidad de X aumentó en toda esta proporción por la reducción del precio de X, vemos que la cantidad de Y en este caso redujo esa demanda. En otras palabras, se produjo una reducción de la demanda de Y por un aumento de la demanda de X, y en ese sentido podríamos decir que estos dos bienes son sustitutos. Listo. Entonces tenemos para el mismo caso, el mismo precio de X y Y, los mismos cambios de precios relativos de X para el caso rojo, una situación diferente de sustitutos y de complementos en cada uno de estos. Y finalmente la descomposición del efecto sustitución, el efecto ingreso, que fue lo que ustedes pidieron para este video. Vamos a hacerlo primero con unas definiciones y después lo voy a hacer con una ilustración gráfica de cómo funciona este caso. Primero un par de definiciones. Por efecto sustitución y efecto ingreso me voy a referir a lo siguiente. Vamos a hablar de efecto sustitución cuando estamos consumiendo más de un bien que se pone más barato y menos del bien que se pone más caro para poder mantener la utilidad constante. Ojo con lo que estoy diciendo. Cuando hablamos de sustitución es que me mantengo sobre la misma curva de indiferencia, no cambio mi nivel de utilidad, y por lo tanto, si consumo menos de un bien, tengo que consumir más del otro para poder compensar esa pérdida de utilidad del bien que dejé de consumir y aumentar entonces la utilidad para mantenerla constante a través del mayor consumo del otro bien. Entonces voy a consumir más del bien más barato y menos del bien más caro. Eso es lo que vamos a llamar el efecto sustitución, ya lo voy a mostrar gráficamente. Y en el efecto ingreso es que el cambio de los precios en últimas altera la capacidad de pago. De alguna manera, cuando algo se pone barato es como si me agrandara la billetera. No porque me aumentó el ingreso, sino porque con la misma plata de la billetera ahora puedo comprar más de por lo menos ese bien que está más barato. Y en ese sentido vamos a hablar ahí del efecto ingreso. Entonces vamos a coger cada uno de esos gráficamente. Entonces volvemos a nuestro mismo modelito. En el punto 1 estamos en la situación inicial y ahí el consumidor está maximizando la utilidad en el nivel 1, dada su restricción de presupuesto, que es esa recta negra. Y vamos a ver qué pasa cuando el precio de X baja de P1 a P2. Ojo lo que estoy diciendo, va a bajar el precio de el precio de X, que es el bien que está aquí en este eje horizontal, y vamos a ver entonces cuál va a ser el efecto de lo que vamos encontrando. De nuevo, lo que vamos a tener es una nueva recta de presupuesto como consecuencia de que X se puso más barato, y sobre esa vamos a mirar cuál es la nueva curva de indiferencia que está tangente a esa nueva recta de presupuesto. Esa está en ese punto que estamos mostrando ahí en el punto 2, y ahora vamos a mirar cómo descomponemos eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a buscar una curva que sea tangente a la recta de presupuesto temporal
que sea paralela a la nueva recta de presupuesto. Lo que estoy diciendo es, lo voy a hacer aquí en rojo, es que esta nueva recta que estoy haciendo temporal es paralela a esta recta de presupuesto. Y la voy a hacer tangente a la curva inicial de utilidad U1 y eso va a ser en este punto que voy a tener allí. Allí lo que voy a encontrar es un punto en el que el consumidor pasó de 1 a ese punto y mantuvo su utilidad U1 constante. Ojo, para el efecto sustitución lo que hemos dicho es que vamos a mantener primero la utilidad U1 constante y nos vamos a ir hasta un punto, ese punto rojo que acabo de dibujar, que es este punto que está aquí, y ahí voy a encontrar el punto de tangencia entre esa recta paralela a la recta roja, que es la nueva recta de presupuesto. Ahí en ese punto voy a parar, lo voy a llamar el punto B, y en ese punto B lo que voy a encontrar es el punto en el que mantengo la utilidad U1 constante entre 1 y B, y lo que hice, fíjense, es aumentar el consumo de X hasta B, reducir el consumo de Y de 1 hasta B y mantener la utilidad U1 constante. Y después me voy a ir de B a 2. Entonces fíjense lo que hice. Primero viajé de 1 a B y después viajé de B a 2. Ese viaje de 1 a B va a ser en el que mantengo la utilidad U1 constante y después el viaje de B a 2 es un equivalente a un desplazamiento de la recta de presupuesto de esta curva temporal aquí hasta el punto 2 como si hubiera sido una expansión del ingreso del consumidor. En otras palabras, lo que voy a hacer es pasar de X1 a XB, que es parte de mi aumento de consumo de X, y después de XB a X2, que es el resto del aumento del consumo de X. ¿Cuál va a ser el efecto sustitución y cuál va a ser el efecto ingreso? Claramente lo que tenemos es que el paso de X1 a XB va a ser nuestro efecto sustitución y de XB a X2 va a ser el efecto ingreso. Todo completo de X1 a X2 es el efecto de la reducción del precio de X en la demanda de X. De X1 a X2 es toda la cantidad que aumento de demanda de X por una reducción del precio de X. Y esa cantidad X1 a X2 la descompongo entre X1 a XB, que va a ser mi efecto sustitución, y de XB a X2, que va a ser mi efecto ingreso. Y de esa manera logré descomponer los dos efectos del efecto de la demanda en X por un cambio en el precio de X.